Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imágenes alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo, que es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Señor, palabras de vida eterna. Los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos,
Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Nos cuesta entender, aunque todo es comprensible, cómo Jesús se puede mostrar severo, porque siempre nos imaginamos un Jesús dulce, bueno, y lo es, por cierto, misericordioso. Dios ha creado en el hombre las pasiones, y las pasiones son emociones de la sensibilidad. Entre ellas tenemos muchas: la ira, la tristeza, la desesperación, el tedio, el odio. Muchos movimientos en la sensibilidad.
Y estas pasiones son indiferentes desde el punto de vista moral, que quiere decir que Dios, lo que ha hecho en el hombre, es bueno en sí mismo. Si nos ha dado los movimientos y las emociones dentro de nuestra corporeidad, es porque es posible y eran buenos. Eran buenos en el momento en el cual Adán y Eva vivían en el paraíso, todas sus emociones eran ligadas a la bondad. Por tanto, totalmente esas pasiones eran buenas, movimientos buenos, en orden, diríamos, a la finalidad última, al servicio de Dios y a la gloria de Dios. Pero el pecado original desordenó ese mundo pasional y entonces ya no quedan al servicio de la bondad, sino muchas veces son utilizadas por nuestra inclinación hacia el mal, inclinaciones torcidas, y esos elementos pasionales a veces nos juegan muchas malas pasadas y nos dejamos llevar a veces por iras desordenadas, tristezas desordenadas, desesperaciones, tedio, etc. Y así sucesivamente. Pero en Adán y Eva, en el hombre original, todas estaban ordenadas. Evidentemente, tratándose del nuevo Adán, el hombre perfecto, en Cristo, que tenía pasiones por ser hombre. Cristo sintió hambre, sintió tristeza, sintió ira en este momento, desesperanzas, todo eso que sintió nuestro Señor, podríamos llamarlo, son pasiones, pero en Él estaban perfectamente ordenadas hacia el bien. Y como vemos acá, la pasión de la ira, porque sí está colérico el Señor, se enoja fuertemente, va a tener este enojo, como dice el texto, una orientación muy importante. El celo de la casa de Dios lo devora. No era posible que el Hijo de Dios permitiese que la casa de Dios, que era templo de la divinidad en ese momento, estuviese dedicada a la mundanidad, al comercio, a cosas, diríamos, que nada tienen que ver con la religión. Aun cuando lo habían tolerado, más que tolerado, no solamente tolerado, los sumos sacerdotes tenían allí algunas alianzas con esos mercaderes del templo, de tal manera que ellos también resultaban beneficiados, si no, no se podría pensar. Entonces, esa ira de nuestro Señor, cuando ve ese templo, casa de su Padre, convertido en lugar de mercado, entra, toma un cordel y empieza a latigar a las personas, a tirar las mesas de los cambistas. Los cambistas tenían moneditas porque servían para hacer cambios de monedas, tiraba las monedas, hizo volar las palomas, podríamos llamar así, irónicamente, un desaguiso total allí en el templo. Entonces, los judíos se admiran de esta actitud y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? Pues la autoridad de Dios allí en primer lugar. Piensen ustedes que el celo era tan ardoroso en Cristo y su poder de divinidad, la ira de su divinidad, somete en esos momentos a un montón de gente, porque podría haber sido muy fácil que aquellos cambistas o aquellos mercaderes lo hubieran atrapado, agarrado y quitarle el cordel. Mucha gente que había en la cola esperando comprar sus ofrendas que por otra parte eran recicladas, comprar sus ofrendas, todos ellos podrían haber sujetado a Cristo. Ninguno se atrevió ni siquiera a tocarlo. Loco por el celo de la casa de Dios, locura sana evidentemente, este hombre Jesús en ese momento pues
realiza todo ese acto? ¿Qué mejor signo que esto? ¿Con qué autoridad hace? Con la autoridad divina, la autoridad de un Dios presente en ese hombre que no puede permitir que la casa de su padre se transforme en casa de negocios. Eso ocurrió en Jerusalén en aquel momento por 2 veces. Aquí tenemos el testimonio de San Juan, pero los sinópticos también nos señalan en otra ocasión cómo el Señor va a entrar y va a hacer lo mismo. Probablemente en 2 ocasiones. Sea como fuese, esto nos intima a preguntarnos cómo se puede en la religión verdadera meter formalidades aparentemente adoptadas que van minando las realidades más profundas y las esencias más puras de la verdad, a tal punto que se llega a una especie de actitud cínica, colectiva, de aceptación de realidades que no se tendrían que aceptar, así como Jesucristo no las aceptó. No se tendrían que aceptar ideologías extrañas que vienen a hacerse costumbres en un mundo cínico, en un mundo que tiene temor a lo mejor de actuar frente a la defensa de la verdad, frente a la defensa del Evangelio. En primer lugar, Jesucristo fue fuerte porque le competía defender la verdad. Hay un filósofo alemán, Peter Sloterdijk, que señala sobre el cinismo colectivo actual del mundo occidental, que es una especie de ilustración, dice, del intelecto en una formalidad colectiva donde se va minando la conciencia religiosa en actitudes que ceden a situaciones continuamente agresivas al orden moral y al orden de la verdad. Y en esa aceptación colectiva nadie se atreve a levantar la voz porque se tiene una suerte de miedo también colectivo, porque si hay alguno que levanta la voz, pues puede pasar por loco, pasar por esquizofrénico, pasar por un exagerado católico, como se dice hoy, pasar por lo que fuese. Pues para romper el cinismo colectivo occidental no hay sino, dice Tatiana Gorisheva, esta disidente comunista, no hay sino una sola forma de romper con la religión verdadera en un verdadero misticismo en defensa de la verdad. Es decir, que para la ideología general, hoy tenemos el mundo mediático que se ocupa evidentemente de generar, de masificar las conciencias en un orden, diríamos, adverso a todo lo que es el orden establecido por el Evangelio y por Cristo. Entonces, en esa situación no hay sino una sola manera de romper todo ello, que es el Espíritu Santo. En una verdadera mística, el hombre elevado al orden sobrenatural con amor a la verdad. Esto me hace recordar a ciertas actitudes. Por ejemplo, en 1570, en el mundo ruso, estaba el famoso Iván el Terrible, que era un zar puesto por otro, pero finalmente era un zar que se llamaba cristiano, pero era tremendo de carnicero, porque entraba en los pueblos con su ejército y por cualquier motivo hacía carnicerías humanas. Entonces, así había sucedido con Novgorod, una ciudad rusa. Poslov, un tal Nicolás, con el, diríamos, gobernante de esta ciudad, resuelve, como se enteraron que Iván el Terrible también iba
a su pueblo y para evitar que suceda lo mismo que había sucedido en Novgorod, entonces le preparan un gran almuerzo al zar, al Iván el Terrible. Viene Iván el Terrible con su ejército y se encuentra con un gran banquete y se admira que lo recibiesen así. Y entonces dice este loco por Cristo, que era Nicolás, le dice al zar: siéntese y aquí le vamos a ofrecer carne. Y dice: yo soy cristiano y en la Cuaresma ayuno de carne. Le dice Nicolás, el loco por Cristo: ayuna de carne en la Cuaresma el zar, pero bebe sangre humana. Y se quedó así. El asunto es que se fue de esa ciudad sin cometer crímenes, porque le hizo entrar en razón en su propia conciencia. En Rusia eran famosos los locos por Cristo, que andaban por las calles, evidentemente gente muy religiosa, volcada a todo lo que era el mundo sobrenatural y místico, y que les decía de todo a los zares sin temor, y con todavía elementos proféticos. Entonces los zares le tenían terror a los locos por Cristo, porque sabían que ellos decían absolutamente la verdad. Esto me hace recordar también un gesto de una mujer grandiosa que hemos conocido en las pantallas y en fotografías, que fue Sor Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, Beata Teresa de Calcuta, que en Estados Unidos, ustedes saben que Estados Unidos se tilda siempre de ser el gran policía de las naciones, pues entonces ella, frente a Bill Clinton y el vicepresidente Al Gore, invitada por ser premio Nobel a dar una conferencia, no sé qué pasó allí en el protocolo previo, pero se les escapó lo que la Madre Teresa les dijo a todos. Les dijo: ¿cómo vamos a hablar de paz al mundo entero si aquí en Estados Unidos se está haciendo la guerra a los niños en las clínicas abortivas? ¿Con qué derecho vamos a hablar de paz? Una loca por Cristo, hablaba Dios. Realmente el Espíritu Santo en esta mujer tan simple, tan llena de canas y aparentemente débil, porque la debilidad de Cristo es más fuerte que todos los poderosos del mundo. Esa es la sabiduría que nos trae el Señor, y eso es lo que muchas veces nos ha enseñado a no tener temores cuando hay que defender la verdad. Evidentemente, en el mundo actual, la Iglesia, que es templo de Dios, tiene que sufrir muchas purificaciones. ¿Qué diría nuestro Señor si viniese a su templo, que es la Iglesia, en el mundo actual? Ya no hay cambistas particularmente así como era en su medio, pero se hacen grandes negociados dentro de la Iglesia. Pregunto, ¿la moralidad de muchos sacerdotes dentro de la Iglesia como es hoy? Pregunto. La Virgen en la Salet había dicho que muchos seminarios y monasterios se habían constituido como en establos de Asmodeo, del príncipe de la lujuria. La Virgen de la Salet hablaba fuertemente en defensa de la verdad, pero la callaron. No se quiso escuchar ese cáliz rebosante del cual hablaba la Santísima Madre, ese cáliz rebosante que llega a producir la cólera divina, la cólera de Dios en el seno de la Iglesia, y lo mismo se dijo en Garabandal: la copa está rebosante y la cólera de Dios está al borde de colmarse. ¿Qué significa todo esto? Que
la Iglesia necesita verdaderamente del cordel del Señor, necesita de una purificación interna muy grande, y todos necesitamos una gran purificación. Es lo que estamos viviendo, por eso estamos todos con caras de bandidos. Es una gran purificación. Pues, ¿qué podemos pedirle al Señor? En primer lugar, nuestro templo. ¿Cuál es el templo individual? Nuestro templo es, refiriéndose Cristo a su templo propio, que es el que se refiere en este Evangelio. 46 años demoraron en construir este templo. Y es verdad, porque en tiempos de Zorobabel, el segundo templo que había sido, el primer templo fue construido por Salomón en 6 años. El segundo templo, en tiempos de Esdras, Nehemías, fue reconstruido debido a tantas racias de enemigos en 46 años, que es lo que señala aquí el texto. 46 años demoraron los antepasados en construir este templo y tú lo quieres construir en 3 días. ¿Quién te crees que eres? Pero dice el evangelista que se refería a su propio cuerpo. Quiere decir que nosotros, como templos vivos de Dios, tenemos que tener comercios lícitos con Dios y no comercios ilícitos. Es decir, perdonarnos continuamente para mantener cosas innobles en nuestro ser continuamente, porque aquel que destruye su cuerpo con cosas malas, siendo templo de Dios, Dios lo destruirá a él, dice un texto de la Escritura. Porque somos templos de Dios, somos templos del Santo Espíritu. Entonces, cada uno mire cómo construye en su propio cuerpo, cómo debe mantener su cuerpo a la luz del Santo Espíritu. Pero el templo de Dios también puede ser, en segunda instancia, la casa, tu casa, la familia, que es una porción pequeña de iglesia. La familia, evidentemente, el guardián de la familia debe ser el papá y, en segundo lugar, la mamá. Entonces, cada uno debe vigilar que en su casa pues no hayan permisiones innobles de actitudes inmorales, de actitudes que no corresponden, porque la casa es un lugar supremo, el hogar es un lugar donde debe reinar Dios. Por ejemplo, les pongo este simple ejemplo: si papá y mamá permiten al joven muchacho a traer a su novia a dormir con ella en su propia casa, está violentando el hogar, ese lugar que es sagrado, con actitudes que el papá y la mamá no debieran permitir, actitudes permisivas contrarias a la moral de lo que debe ser una casa verdaderamente cristiana. Entonces, también allí se debe defender la verdad. Y aun cuando uno tema que el hijo se le va a ir, tema que actitudes, diríamos, de que pierda el respeto, o que, no sé, que se vaya, o uno tiene que defender la verdad de lo que es la casa en su moralidad. Y diríamos también, el templo es la sociedad, en especial la iglesia. Decíamos hoy que cuando entramos a conformar parte de la iglesia, evidentemente tenemos que tener buenas actitudes. Aquellos
que por allí se contratan en algunas iglesias al servicio de parroquias, pero por actitudes negociantes, por vano honor, por vanagloria, en búsqueda de soluciones económicas y demás, están buscando a sí mismos y no están buscando verdaderamente la glorificación a Dios. Eso también sería negociar con las realidades de la casa de Dios. ¿Para qué decir cuando en el sacerdocio se enferma por cuestiones económicas y donde uno busca, parroquias más taquilleras, como párrocos, y están tratando de superar sus estadios de pobreza, pretendiendo que ir a otras parroquias que tienen más economía de solvencia, pero por el dinero y no por el servicio de Dios, pues eso es mercancía en el templo de Dios y no le agrada a Jesús. Pues ¿cuántas veces tendría que sacar el látigo Jesús hoy? No lo sabemos, pero es cierto que esta actitud de defensa de la casa de Dios es con la autoridad divina. Dios es celoso de su casa, celoso de su templo, celoso en amores. ¿Qué le vamos a pedir a Jesús? Muchas veces tenemos miedos de afrontar el cinismo colectivo actual. Tenemos miedo de decir en una reunión familiar, no, las cosas no son así, porque el Señor nos enseñó esto. Tenemos miedo y retrocedemos siempre y vamos aceptando actitudes cada vez negociantes con la vida nuestra, hasta que se diluye el Evangelio no solo en nuestras vidas, sino en la sociedad. El permisivismo actual es una manera de cinismo colectivo, general, es decir, colectivo, que va erradicando la verdad de las conciencias. Tenemos que tener la locura de Cristo. Yo pregunto, ¿el Señor habrá temido en ese momento a tanta gente cuando agarró el látigo? No midió las consecuencias. A lo mejor le podrían haber dado un palazo en la nuca y hubiese terminado allí. Pero Dios defiende a los que son suyos siempre. Esto me hace acordar también a la fuerza inusual de San Pedro cuando salió después de Pentecostés. Todos decían, están ebrios, están borrachos. Borrachos sí, pero no de vino ni de cerveza, borrachos de Dios. La borrachería de Dios, eso nos está faltando un poquito. La sobria ebriedad de Dios para defender las cosas que tenemos que defender, la verdad de Jesucristo en todo momento.